Hola, mi nombre es Viviana Gazul, los voy a acompañar en la materia Estructuras de Datos y Algoritmos. Esta es una materia que vamos a cursar durante todo este cuatrimestre y ya les di acceso a la aula virtual, así que bueno, por ahí vamos a estar comunicándonos. Esta es la primera clase, que fue la que dimos el lunes, y había prometido grabarles un video para aquellos que no pudieron asistir. Bueno, la materia estructura de datos comienza repasando algunos conceptos que ustedes ya vieron en Programadores 3.0 y después nos adentramos ya de lleno en la materia. Vamos a trabajar en el lenguaje de programación C#. La idea es que ustedes puedan conocer a lo largo de esta carrera más de un lenguaje de programación, y este particularmente les va a servir también para alguna otra materia que tienen que cursar más adelante. Bueno, primero, para comenzar a entender de qué se trata esta disciplina que ustedes han elegido, es importante que tengamos claro el concepto de algoritmo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar ese concepto. Bien, un algoritmo no es otra cosa que un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer algún cálculo y hallar la solución de un determinado tipo de problemas. Cuando nosotros hablamos de algoritmo tenemos que pensar en algo tipo una receta, donde es una secuencia de pasos que debe cumplir ciertas características. Debe finalizar en algún momento, es decir, todo algoritmo finaliza, debe informar la solución que encontró. Por otro lado, es importante que cada uno de los pasos sea un paso no ambiguo, es decir, que tenga una única interpretación, y que si yo ejecuto un algoritmo más de una vez, el resultado sea siempre el mismo. Una vez que ya tenemos idea de qué se trata un algoritmo, lo que vamos a hacer ahora es pensar un poquito en la idea de abstracción. Nosotros necesitamos poder abstraernos de algo para poder hacer un programa. ¿De qué estamos hablando cuando yo les digo que necesitamos abstraernos de algo? Lo que nosotros tenemos que, o sea, la abstracción no es otra cosa que un proceso mental que es imprescindible para poder resolver problemas. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un problema en particular, lo que tenemos que poder hacer es encontrar la forma de representar a ese problema mediante datos, que es lo que nosotros contamos cuando queremos hacer un programa. ¿Estamos? Entonces, supongamos que tenemos algún tipo de problema bastante común y que queremos representarlo. ¿Está? Supongamos que, como decíamos el otro día, el problema que tenemos es el de una playa de estacionamiento, y yo quiero saber en qué momento hay lugar para ingresar a la playa y en qué momento no hay lugar para ingresar a la playa. Entonces ahí yo debería poder pensar cómo voy a representar esos datos que yo necesito. Entonces, si yo estoy hablando de una playa de estacionamiento en la cual van a ingresar autos, debería poder, y donde me interesa la cantidad de autos que hay en cada momento, y también me interesa la cantidad de lugares que hay, cuando yo abstraigo estoy pensando que tengo dos datos fundamentales. Uno que tiene que ver con la cantidad de lugares disponibles y otro que tiene que ver con la cantidad de autos que hay en cada momento en la playa. Entonces, ¿qué es un dato? Un dato es una expresión general que describe los elementos con los cuales opera un programa. Pueden estar expresados de dos maneras, como constantes o como variables. Entonces, retomando nuestro ejemplo, ¿cuál sería constante y cuál sería variable? Yo ahí lo que tengo que pensar es, la cantidad de lugares que yo tengo en la playa siempre es fijo. Entonces, o sea, la cantidad preestablecida, no la cantidad libre. Esa sería una constante. Mientras que lo que varía es la cantidad de autos que hay en cada momento. Por lo tanto, esa sería una variable. También está el concepto de estructura, en el cual nosotros lo que tenemos es un esquema que dispone y ordena las partes de un todo, dice esta definición. ¿De qué estamos hablando? Yo podría pensar la playa de estacionamiento como una estructura que sea un conjunto o una colección de lugares donde yo puedo estacionar. Entonces, una estructura es eso,
un conjunto de variables simples a las cuales yo accedo por medio de un nombre único. Bueno, en cuanto a las estructuras de datos, uno cuando tiene una estructura de datos, ustedes por ejemplo yo creo que habían visto el array list o algún tipo de estructuras como esa, entonces yo puedo decir si un elemento pertenece, si dos listas son iguales, podría, dependiendo del tipo de estructura de la que se trate, establecer una jerarquía entre los elementos, establecer quién precede a quién, establecer si dos elementos están uno al lado del otro. Y cuando yo tengo una estructura, lo que voy a tener es la posibilidad de construir esa estructura, de acceder a ella, recorrerla, hacer lo que sea necesario, y por otro lado, cuando no la necesito más, la idea esta de destruirla. Dentro de una estructura yo podré navegarla, consultarla, hacer una copia, modificarla, insertar datos, eliminar datos, dependiendo de la estructura de la que se trate. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de datos, existe un concepto muy importante que es fundamental en la ciencia de la computación que tiene que ver con el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Una variable para nosotros es un espacio en la memoria de la computadora a la cual nosotros accederemos mediante un identificador. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que tenemos una variable, estamos diciendo que tenemos un espacio en la memoria y que va a tener asociado un identificador. A mí no me va a importar en qué lugar de la memoria está, yo me voy a referir a ella a través de ese identificador. Por otro lado, puede tener que definirla en la mayoría de los lenguajes de programación con un tipo de dato asociado. Entonces, este tipo de dato, ¿qué es lo que me va a estar diciendo a mí en relación a esta variable? El tipo de dato lo que me va a estar dando es, en todo momento, veamos esto, yo tengo una variable a la cual yo la voy a declarar. Esa variable va a tener, como decíamos, un identificador y va a tener un tipo de dato. El identificador es el que me va a permitir hacer referencia a él. Y el tipo de dato es el que me va a determinar, por un lado, el dominio, es decir, los valores que puede tomar esa variable. Y por otro lado, las operaciones que están definidas para ese tipo de dato. Por otro lado, yo digo, ¿cómo construyo un identificador? Un identificador es un nombre. Siempre tiene que comenzar en la mayoría de los lenguajes con una letra y puede continuar con más letras o con números. En general, los lenguajes de programación distinguen entre minúscula y mayúscula. Entonces, no es lo mismo un identificador escrito todo en mayúscula que escrito en minúscula. A ver, entonces, cuando nosotros queremos declarar una variable, para poder usar una variable yo la tengo que declarar en la mayoría de los lenguajes. Entonces, lo que tengo que hacer es poner cuál es el tipo de dato de esa variable. Por ejemplo, acá estoy colocando una variable de tipo entera, entonces en inglés coloco int, y luego pongo el nombre de la variable. Puedo poner una variable o puedo tener más de una variable de tipo entero. Por ejemplo, edad podría ser otra. Bien, acá ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que número y edad son dos variables, que las dos son de tipo entero, lo cual me va a permitir a mí asignar valores de tipo entero y me va a definir esto, como decíamos recién, las operaciones que yo voy a poder hacer entre las variables. Esas operaciones van a ser, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, si se trata de variables de tipo numérica, ya sean enteras o de tipo flotante. Bueno, ahora vamos a volver un poquito a seguir avanzando con los conceptos y después retomamos algún ejemplo relacionado con las variables. Muy bien, entonces, existe otra idea más que es la de tipo abstracto de dato. Cuando nosotros hablamos de un tipo abstracto de datos, ya no solo estamos hablando de un dato, sino que este es un dato que tiene relacionado operaciones.
A ver, un tipo abstracto de dato es algo que en la realidad en general existe y que se repite. Y que nosotros, cuando queremos programar, muchas veces nos encontramos con la necesidad de representar esas cosas que existen en la realidad mediante un programa. Un ejemplo de esto puede ser una fila como la que nosotros encontramos en el supermercado, en el banco o cualquier otro tipo de fila. Entonces, cuando estamos hablando de un tipo abstracto de datos, estamos diciendo, tengo algo que a priori no existe en un lenguaje de programación, que yo lo voy a tener que ver cómo lo implemento, y esto no solamente tiene la característica de ser algo que existe en la realidad, de que yo tengo que definir en la programación, sino que también le tengo que asociar qué operaciones son válidas. Si yo estoy queriendo representar una fila como la del supermercado, las operaciones válidas deberían ser insertar y suprimir. Entonces, después nos preguntamos, ¿cómo son esas operaciones? ¿Qué restricciones deben cumplir? En el caso de la fila, ustedes ya se podrán dar cuenta que cuando inserto, siempre voy a insertar al final. Y cuando elimino, siempre voy a eliminar el primer elemento de la fila. ¿Está? Entonces, el concepto de tipo abstracto de datos no solo habla de un dato, de una estructura de datos, sino que le asocia un comportamiento. Dentro de los tipos abstractos de datos se encuentran las pilas, las filas, las listas, los árboles, los grafos. Vamos a ver algunos de estos en el trayecto de la materia más adelante. Bien, supongamos que nosotros tuviéramos un problema que dice hacer un programa que apile una serie de nombres de libros como entrada y que me diga cuál es el último libro. El problema de apilar lo vamos a representar con un tipo abstracto de datos que es una pila. En este caso, el comportamiento de la pila indica que siempre inserto en el tope y siempre elimino en el tope. O sea que esto lleva a que yo lo último que inserté sea lo primero que voy a sacar. Ahora bien, ¿qué es un programa? Hablamos un poquito de algoritmos, hablamos de datos, hablamos de estructuras de datos. ¿Y qué sería un programa? Y un programa no es otra cosa que un algoritmo resuelto en algún lenguaje de programación. Este algoritmo seguramente trabaja o impacta sobre alguna estructura de datos. Entonces, si empezamos un poquito más atrás, un problema es un conjunto de hechos que dificultan que yo llegue a algún fin. Un algoritmo es un conjunto de reglas no ambiguas que resuelven el problema del que estoy hablando. Una estructura de datos es una disposición en memoria de la información y un programa es un algoritmo escrito en lenguaje de programación que opera sobre alguna estructura de datos. Vamos a volver sobre el concepto de variables, tipos, arreglos y después en el siguiente video vamos a trabajar estructuras de control. Como decíamos, una variable es un espacio reservado en la memoria de la computadora, que podrá contener valores que cuando yo ejecute ese programa van a poder cambiar. Es decir, una variable inicialmente puede tener asignado un valor, supongamos 0, y en el transcurso del programa yo puedo ir cambiando y aumentando, disminuyendo el valor de esa variable. Unido al concepto de variable, como decíamos, se encuentra el concepto de tipo. Los tipos determinan cómo voy a manipular la variable, la información de la variable. Entonces acá estamos hablando de operaciones. También determina qué espacio se reserva en la memoria para esa variable. El tipo entonces indica tanto al programador como al compilador cómo debe manipularse la información de una variable. Qué operaciones son válidas, qué operaciones son inválidas y cuáles son los resultados para esas operaciones. En cualquier lenguaje de programación podemos trabajar con datos de distintas naturalezas. Texto, que puede estar formado por letras y números, números enteros, números reales con parte entera y parte decimal, y datos lógicos. Cabe destacar que también podremos definir nuestros propios tipos de datos. Por ejemplo, cuando yo tengo una variable que digo que va a ser de tipo carácter, esta variable lo que permite es guardar una única letra en ella. ¿Cómo
se declara una variable? Siempre se pone el tipo de dato y luego se coloca el nombre o identificador de esa variable. Puedo declarar varias variables del mismo tipo en la misma línea, lo hago colocando el tipo de dato y cada uno de los nombres separados por coma. En general, los lenguajes que vamos a usar terminan las líneas con punto y coma. Bien, como decíamos antes, nosotros tenemos que tener en cuenta que las variables, que los lenguajes interpretan distintas las mayúsculas de las minúsculas. Entonces, si declaro una variable como nombre, todo con minúsculas, después para usarla debo usarla con nombre, todo con minúsculas. Cuando yo tengo una variable de tipo carácter, me permite guardar en ella solo una letra o un número que va a ser tratado como un carácter o un carácter especial, no más que eso. Cuando yo tengo una variable de tipo entera, la variable de tipo entera me permite alojar números de tipo entero. Estos números en la mayoría de los lenguajes y dependiendo de los compiladores y las versiones, se guardan en 2 bytes. ¿Esto qué quiere decir? Que esto me determina la cantidad de números que yo voy a poder guardar. Si yo tengo una variable entera, voy a poder guardar, si usé 2 bytes, de 0 a 65.535, esos son los valores. O sea que si necesito guardar un número entero mucho más grande, lo que voy a tener que hacer es introducir algún tipo de modificador que me diga que voy a guardar, que voy a usar más memoria para guardar eso. Un modificador de esos puede ser el modificador long, lo cual me hace que en vez de tener 2 bytes, tenga 4 bytes. Y con esto voy a poder agrandar la cantidad de valores, o sea, el número más grande que voy a poder guardar en esa variable. Si yo necesito una variable entera mucho más grande, quizás puedo usar un tipo real y no darle nada en la parte de la coma decimal. Otros tipos comunes en los lenguajes de programación son para representar reales. El tipo double, que es el más común, el que va a estar en el lenguaje C# que nosotros usamos, lo que nos permite es guardar números que tengan parte entera y parte decimal. Por ejemplo, yo podría decir que tengo una variable double, que se llama pi, a la que le asigno un valor 3,141516. Otro tipo de dato muy usado es el tipo booleano, el tipo lógico, aquel tipo de dato que me permite asignar a una variable los valores verdadero o falso. Este me sirve para evaluar expresiones lógicas, cosas de las que yo comparo. Por ejemplo, podría decir, volviendo a nuestro ejemplo, si la cantidad de autos en la playa es menor que los espacios disponibles, entonces con esto me va a devolver verdadero o falso. Va a comparar esos dos números y me va a devolver un valor. Entonces una variable booleana lo que va a guardar es un true si es verdadero o un false si es falso. Esto termina guardándose internamente como un 1 o un 0. En el lenguaje C#, como en el lenguaje Java, existe un tipo de dato que nos permite generar cadenas de caracteres. Este tipo de dato es el string. En el caso de Java, string es una clase, entonces lo escribimos con mayúscula. ¿Qué nos permite esto? Nos permite asignar a una variable de tipo string una secuencia de letras o letras y números. Entonces, para declarar una variable de tipo string, coloco la palabra string, le pongo su identificador y si necesito le asigno algo cuando la declaro o si no, más adelante en la ejecución del programa. En lenguajes como C o C++ no existe el tipo string predefinido y se utiliza una cadena de caracteres que es una colección de caracteres. O sea, cada carácter se agrupa bajo un mismo identificador y tenemos una cadena de caracteres. Existen otro tipo de datos, como por ejemplo los enumerados, que lo que me permite es establecer valores predefinidos para una variable. Por ejemplo, yo podría decir que quiero tener un enumerado para guardar los colores. Entonces yo digo colores primarios, podría ser mi tipo, entonces pongo enum, el identificador, colores primarios, y después la lista de valores que puede tomar. Enum, colores primarios, y acá pondría rojo, coma amarillo, coma azul.
Esto lo que nos permite es que esa variable pueda tomar únicamente los valores restringidos en esa colección de datos que yo definí como constantes previamente. Bueno, después miran esto, que me dice cuántos bytes utilizan cada uno de los tipos de datos, bueno, cuántos bits representan y qué valores puedo almacenar dependiendo de esto. ¿Qué es una constante? Nosotros decíamos que una variable es un lugar de memoria en el cual yo puedo asignar un valor que puedo ir modificando en la ejecución de un programa. En contraposición, una constante es justamente algo que yo defino, que también es un espacio de memoria de la computadora, que también tiene asociado un identificador y un tipo, pero al que únicamente le asigno un valor cuando la declaro en mi programa, y ese valor no puede ser modificado mediante operaciones posteriores en la ejecución. Por ejemplo, acá tengo la constante entera y a la que le asigno 10. Esto quiere decir que si yo después quisiera asignarle otro valor ahí, al haber dicho que es una constante, no voy a poder hacerlo. Entonces, se precede la declaración con el modificador const, lo que le indica al compilador que si yo después quiero hacerle una asignación, eso va a ser interpretado como un error. Bueno, vamos a ver un poquito ahora el operador muy importante, que es uno de los operadores que solo existe en el ámbito de la computación, que es el operador de asignación. El operador de asignación lo que nos permite es darle un valor a una variable. Siempre se ejecuta de izquierda a derecha. A ver, ¿qué es lo que queremos decir? Nosotros tenemos una expresión que se va a resolver y cuando se tenga ese resultado se va a guardar en la memoria donde esa variable está alojada. Cada vez que yo realizo una asignación, el valor que estaba colocado anteriormente se pierde. Por eso decimos que la asignación es una operación destructiva. Yo puedo tener del lado izquierdo únicamente una variable. Obviamente no podría tener una constante. Y del lado derecho puedo tener una variable, una constante, una expresión que sea afín al tipo de dato que yo definí para esa variable. Antes de comenzar este tema, que lo vamos a dar en otro videito, les quiero mostrar para que repasemos acá un poquito. Bien. A ver. Hay dos. A ver, habíamos dicho que asignar es darle un valor a una variable. Entonces, cuando yo hago una asignación, yo digo, bueno, yo a num le puedo dar el valor 1. En este caso, este num es distinto de este num. ¿Sí? Esto me lo hizo directamente el programa, pero supongamos, si yo para que sea correcto debería decir, a num le puedo dar 1. ¿Qué más le puedo dar a num? Y a num, por ejemplo, podría darle, siempre con el igual para asignar, edad más 1. Entonces, en ese caso, lo que estoy haciendo es dándole una expresión. ¿Qué más podría darle a num? Y a num podría darle, por ejemplo, cualquier otra expresión que podría ser 3 más 8 por edad. ¿Qué sucede con esto? Se resuelve la expresión de izquierda a derecha si todos los signos tienen la misma prioridad, si no se respetan las reglas de la matemática, con lo cual yo haría 8 por lo que tiene edad, le sumo 3 y eso lo guardo en num. ¿Estamos? Ahora bien, particularmente nos interesan dos ideas vinculadas a las operaciones y a las variables. Una que es el hecho de contar. ¿Cómo cuenta uno? 1, 2, 3. Lo que va haciendo cuando uno cuenta es asignándole al número que tenía anteriormente el mismo número al cual le sumo 1. Entonces, si yo tuviera una variable entera, a la que, por ejemplo, le podría llamar C, acá tengo que tener cuidado, esto es con minúscula, y que yo digo a C le doy un valor 0. Contar sería decir que a C ahora le voy a dar el valor que tenía C
al que le voy a sumar 1. ¿Estamos? El proceso de contar es un proceso al cual yo al viejo valor le sumo 1. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tenía C, cuyo valor era anteriormente 0, al decir a C le doy C más 1, lo que va a hacer esto es decir, tomo el 0, le sumo 1, este 0 va a dejar de existir y ahora el nuevo valor que va a tener la variable va a ser 1. Este valor ya no va a seguir existiendo, ¿estamos? O sea que se pierde este 0 y el valor que tiene la variable es 1. Si vuelvo a ejecutar esta operación, al 1 le suma 1 y el nuevo valor es 2. Por su parte, el proceso de acumular tiene que ver con sumar un valor a algo que yo ya tenía. Supongamos que yo tengo una variable total que tiene un valor inicial en 0. Entonces, si yo quiero y tengo una variable precio que tiene un determinado valor, supongamos 55. Ahora bien, si yo quiero que en total quede el valor de total más el valor de precio, lo que voy a tener que hacer es, a total, le voy a tener que dar total, bueno, que si la declaré así, total más precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en total tenía 0, al hacer total más precio, ahora tengo 0 más 55, lo cual es 55. Si yo vuelvo a ejecutar esta operación, a total le doy total más precio, ¿qué va a suceder? A 55, que es lo que tendría total ahora, le voy a sumar nuevamente 55, con lo cual ahora voy a tener 110. ¿Estamos? Acumular es sumar a un valor que ya tenía una variable, un nuevo valor. Y contar es sumar 1 a una variable. El hecho de contar, dependiendo del lenguaje de programación, puede hacerse como lo hicimos recién, a contarle a C le doy C más 1, también podría hacerlo usando el operador unario C++, bueno, esto va a seguir embromando con que le gustan las mayúsculas, también podría decir C más igual 1. Todas estas expresiones tienen el mismo efecto que es sumarle 1 a la variable C. De igual manera, esto podría hacerlo yo como total más igual precio. Estas dos últimas expresiones son equivalentes. Muy bien. Entonces, de esta manera terminamos este primer video. Ya después la siguiente va a ser las instrucciones de control. Bueno, espero